Buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante interesante, como es el emprendimiento y la puesta en marcha. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Pues bien, la pregunta del millón, ¿no? Por donde siempre a veces empezamos, ¿no? ¿Por dónde empiezo? Esa es la pregunta que en algún momento todos nos hemos hecho. Y es que el emprendimiento parte de aquella idea, ¿no? De hecho, hay una idea que nos ronda constantemente pues la cabeza. Sin embargo, no solamente basta con qué idea, hay que establecer estrategias para ver pues cómo es que pongo en marcha mi emprendimiento. Ahora, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿No? Pues bien, debemos de tener nuestro plan de negocios, hacer claramente un estudio, ¿no? De toda la viabilidad, ¿no? De nuestro proyecto. Claramente, esto tiene también que contener pues, los costos, las distribuciones, en el caso se tenga que distribuir algo, hacer un análisis interno es necesario, prioritario, indispensable para las funciones de cualquier tipo de organización. No solamente hoy, ¿no? Que claramente pues apremia más el tema del emprendimiento. Sabemos que muchas personas pues han quedado sin empleo, han quedado sin trabajo y muchos están pues en este mismo tema, ¿no? Dándole vueltas a la misma idea, ¿por dónde empiezo? ¿Realmente será el momento de emprender o no es el momento? Y puede que sí, muchos emprendimientos hoy en día han salido justamente a raíz de la pandemia, pero tenemos que tener en claro que también hay que hacer un estudio detrás de ese emprendimiento. No se trata solamente de lanzarse al vacío. Si me lanzo al vacío, al menos voy con un paracaídas, ¿no? Para amortiguar, pues, no la caída, pero al menos todo el proceso, ¿no? Entonces, empezar sin el plan de negocio, sin la viabilidad, simplemente porque me nace y yo quiero y vamos a ver qué resulta, eso no va a dar, ¿no? Entonces tenemos que definitivamente establecer la estrategia para llegar a ese punto al que todos queremos llegar, que es tener pues un éxito, ¿no? El éxito en el negocio que podamos, ¿no? Ejecutar. Pues bien, entonces, vamos a ver. El análisis interno y externo. Y muchos hemos en algún momento usado, o si no hemos usado, al menos lo hemos escuchado, ¿no? Este término del análisis FODA, ¿no? Y es que hay varias preguntas que justamente salen, ¿no? Para abordar, pues, este análisis, ¿no? Y es que una de ellas es, ¿cómo se puede explotar cada fortaleza? Para empezar, debemos de identificar qué cosa es lo que tenemos, qué cosa es lo que no tenemos, qué cosa es lo que nos apremia de manera externa, así también como de manera interna, ¿no? Una vez que hayamos identificado todos estos factores, la fortaleza, las debilidades, las oportunidades y amenazas, es que realmente puedo dar respuesta a las preguntas. Entonces, ¿cómo se puede explotar cada fortaleza? ¿No? ¿Dónde es que esta fortaleza me va a dar a mí una ventaja competitiva? ¿No? Porque de eso se trata. Las fortalezas, a mí, su nombre lo dice, me va a fortalecer, ¿no? Como organización, me va a fortalecer como estructura organizacional. Entonces, lo que se quiere aquí es justamente explotarla, pero para explotarla tengo que conocerla, ¿no? Porque ¿cómo exploto la fortaleza si no conozco, no la conozco? Y en algún momento, ¿no? Ustedes, por ejemplo, habrán pues acudido a un empleo, a una entrevista, ¿no? Laboral, y les preguntan, ¿no? ¿Cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades? La clásica pregunta, ¿no? Y ¿qué hacen algunos, ¿no? Postulantes? Se quedan callados, ¿no? ¿Qué da a conocer o qué demuestra ese tipo de actitudes? Que no te conoces, porque no sabes, o sea, se quedan callados, literalmente callados, mudos se quedan, ¿no? Entonces, ¿cómo es que yo pretendo ingresar a un puesto laboral si no me conozco? No sé qué me falta, no sé en qué debo de trabajar en mi persona y no sé en qué soy bueno, ¿no? O sea, no puede ser. Lo mismo pasa en los análisis internos y externos de las organizaciones. Las empresas deben de saber dónde está su principal fortaleza para explotarla, para trabajarla, para mejorarla, ¿no? ¿Cómo se puede aprovechar cada oportunidad?
¿no? Es necesario hoy en día saber que las oportunidades están afuera, están en la calle. Hay que saberlas tomar, ¿no? A veces no lo vemos, la coyuntura nos apremia, el miedo, la incertidumbre, nos paralizan, no nos permiten tener una visión objetiva de la realidad. Sin embargo, las crisis no necesariamente representan eso, ¿no? No necesariamente se sitúan en crisis, sino es que también pueden representar oportunidades que están ahí, que nosotros no lo vemos, pero de repente van a haber otras personas que sí lo vean. Pues bien, ¿cómo se puede detener cada debilidad, ¿no? Y es que las debilidades se configuran en el ámbito, pues, negativo, ¿no? Están dentro de la parte interna, pero representan negatividad, ¿no? Entonces, ¿cómo detengo aquello que puede significarme un impedimento para mis actividades, así también como una barrera, ¿no? O una limitante. ¿Cómo es que puedo detener eso? ¿Realmente lo puedo llegar a detener? ¿Lo puedo identificar? Por último, esa sería una de las primeras preguntas, ¿no? ¿Identifico mis debilidades o ni siquiera eso como empresa puedo hacer, ¿no? Pues bien, ¿cómo se puede defender de cada amenaza? Las amenazas se constituyen dentro del ámbito pues externo, pero también negativo. Es algo que de repente nosotros no podemos manejar, ¿no? En la totalidad. De hecho, eh, hay muchos factores que determinan una amenaza. Sin embargo, ¿no? Son factores que de hecho se van a dar. Hay que saberlas manejar, minimizar, ¿no? ¿Cuáles serían los impactos, ¿no? Tenemos frente a esta pandemia diversas amenazas, ¿no? No vendemos, ha bajado pues los consumos, la demanda ha cambiado, ¿no? Los clientes también han cambiado hasta su forma de consumir, ¿no? Estamos frente a un mundo más globalizado en el que de repente mi tiendita física ya no me da, ¿no? Los ingresos que sí me daba antes de la pandemia. Pero para esto justamente es que se realiza este tipo de análisis interno y externo para determinar en dónde sí, en dónde no, y en dónde debo mejorar, en dónde debo cambiar los procesos que vengo realizando. Bien, tenemos entonces que uno de los puntos necesarios, importantes, está basado en potenciar el mundo digital. Los negocios que hoy salgan al ámbito laboral, al mercado laboral, así también como las ideas y los emprendimientos que se lleguen a materializar, si no adoptan, ¿no? Este toque de potenciación, ¿no? Marcada en el ámbito digital, pues van a tender a desaparecer, ¿no? Porque hoy en día hablamos de emprendimientos que tengan como base la digitalización y la tecnología. Y si nos damos cuenta y hacemos un análisis de toda esta coyuntura que venimos pasando, la mayoría de negocios, si no es que casi todos, vienen desarrollando sus actividades abordando la tecnología. Las organizaciones hoy vienen haciendo sus reuniones vía plataformas digitales. Las empresas, por ejemplo, ¿no? Como Gamarra, esos pequeños emprendedores, ¿no? En Gamarra, vienen haciendo ventas de deliveries de sus prendas, de sus productos, ¿no? Las comunicaciones, ¿no? Las abordamos desde el ámbito también digital, ¿no? Hoy en día queremos pasar una información, correo electrónico, WhatsApp, incluso, ¿no? Hasta catálogo lo pasamos por WhatsApp. Entonces, no tendría sentido querer emprender, querer de repente poner en marcha una idea si estoy dejando de lado la parte pues tecnológica o la parte digital. Y esto parte también por dos puntos fundamentales, ¿no? Las experiencias online. Si yo quiero abordar el mundo digital, tengo que saber, ¿no? De que las opiniones de mis clientes van a estar también en ese ámbito, ¿no? Ningún cliente de repente se va a tomar el trabajo de llamarme y decirme, no me gusta tu producto. No. ¿Qué van a hacer los clientes? Van a escribirlo en las redes sociales, ¿no? Y sabemos bien cuál es el poder que tienen las redes sociales, ¿no? Las redes sociales o
te destruyen como empresa o te ayudan pues a que tu empresa crezca por las buenas opiniones que uno tiene. Cuando hemos hecho algún viaje, por ejemplo, y queremos ver o queremos conocer de repente las opiniones de los viajeros frente a un determinado hotel, a un determinado restaurante. ¿Qué es lo primero que hacemos? Ingresamos a redes sociales o ingresamos a la web, ¿no? Hacemos la consulta de determinado restaurante, de determinado hotel, y nos lanza la información, ¿no? Tenemos estas estrellas, ¿no? Entonces ahí nos dice, ¿no? Excelente, de repente, excelente atención, excelente comida, un lugar muy cálido, hermoso, como que también puede decir horrible, la atención pésima. Entonces, la experiencia online va a determinar aquella potenciación o potencialidad que puede tener tu negocio en el mundo digital. Y de hecho, no abordarlo sería un grave error, ¿no? Tenemos también que hoy en día la tecnología está al alcance de todo, o bueno, casi todos. Sabemos que hay una brecha, ¿no? Que no se logra cerrar con personas pues, que viven en lugares bastante remotos, ¿no? Pero bueno, la tecnología hoy en día está prácticamente al alcance de casi todos, ¿no? Y esto constituye, pues, de hecho, una ventaja. Cuando nosotros hablamos de redes sociales, hablamos de tecnología, no solamente estamos hablando del ámbito local, del ámbito nacional, no, estamos hablando del ámbito internacional. Nos puede ver el mundo entero. Y en esa medida es que yo debo de pensar en esa escalabilidad que quiero para mi negocio, para mi emprendimiento, ¿no? Entonces yo no puedo estar pensando de repente en que si voy a poner mi negocio en digital solamente para que me vea el Perú. No es así, ¿no? Probablemente me vean pues de otros países, probablemente me hagan pedidos de otros países, ¿no? Sobre el producto o sobre el servicio que ofrezca, ¿no? Entonces, la tecnología se configura en este ámbito de tener un alcance mundial. Y en esa medida es que yo debo de pensar ya, porque si me voy a estar restringiendo, ¿no? A que solamente quiero que me vea pues una determinada región, un determinado departamento de mi país, pues entonces no se va a configurar dentro de esa línea de crecimiento, ¿no? Que es finalmente lo que queremos todos, ¿no? Pues bien, tenemos las estructuras organizativas. También forma parte fundamental de esta puesta en marcha de los emprendimientos, ¿no? Sabemos que las grandes organizaciones no tienen las mismas estructuras organizativas que pequeñas organizaciones, ¿no? Y en la medida que eso se dé, es que se va a configurar justamente la comunicación, el liderazgo, ¿no? Si cuento con menos gente, probablemente tenga una comunicación con ellos, pues, más plana, ¿no? Que en organizaciones grandes, donde de hecho hay una estructura más burocrática, ¿no? Pues bien, decía Steve Covey, trata siempre a tus empleados como quieres que ellos traten a tus mejores clientes. Y es que hemos visto, ¿no? Que a través de la historia, los emprendimientos o las ideas, ¿no? Porque todo empieza definitivamente con una idea, tienden a escalar, tienden a subir. Las que más escalan, estas ideas, estos emprendimientos que han permanecido más vigentes, necesariamente se han dado en la base tecnológica, ¿no? Por eso es que hablamos de gigantes tecnológicos, cuando hablamos de Amazon, de Netflix, de Facebook, pues bien, pregunto, ¿no? ¿Cuál de estos gigantes tecnológicos ha padecido en esta pandemia? Ninguno. Todos ellos han multiplicado más bien sus ganancias. Pues bien, pero esta estructura tan sólida, ¿no? En términos organizativos, no se da pues solo. Las empresas están justamente constituidas por personal, por recursos humanos, ¿no? Que de hecho, de ser bien tratados, de ser motivados, de ser constantemente valorados, van a representar una ventaja competitiva importante, ¿no? Hoy en día las empresas justamente trabajan mucho en el ámbito de compensación de su personal. ¿Por qué?
porque requiere que toda la estructura organizativa esté motivada, porque de esa manera va a trasladar aquella motivación, aquel reconocimiento, aquella conformidad de repente a sus clientes finales, ¿no? Pues bien, otro punto importante sobre la puesta en marcha, ¿no?, de los emprendimientos está en algo que es vital y que a veces las personas no logran terminar de comprender, porque no todos lo entienden, ¿no? El mundo está cambiando, ¿no? El mundo está cambiando muy rápido. Ya no será el grande quien golpee al pequeño, será el rápido quien golpeará al lento, Rupert Murdoch, ¿no? Entonces, hoy no hablamos de grandes empresas. Hemos visto cómo en medio de la pandemia hasta aerolíneas, ¿no?, se supone, con un respaldo financiero eh, pues envidiable, ¿no?, frente a empresas pequeñas, han caído. Empresas pues transnacionales que han tenido que cerrar operaciones, ¿no? Se dice que Adidas, bueno, ustedes no sé si sabrán, Adidas había adquirido Reebok y resulta que Adidas estaba por vender a Reebok nuevamente porque no puede. Ha cerrado varias de sus tiendas físicas porque ya no resulta, ¿no?, el poner un negocio en el ámbito físico, porque tienen pues que alquilar, ¿no?, o tienen que comprar de repente determinados lugares. Eso no les resulta, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Ahora todo es delivery. Más bien, ha habido un incremento, ¿no?, bastante notorio, por ejemplo, de aquellas empresas que realizan deliveries o que realizan entregas a domicilio, ¿no? Ha habido un incremento bastante sustancial, ¿no? Y es que en esta situación justamente de pandemia, en esta situación de crisis, la crisis justamente se ha tornado en oportunidad para otros sectores. Pero acá la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿estamos cambiando así como realmente está cambiando el mundo? ¿O solamente el mundo cambia y mi organización no, o yo tampoco quiero cambiar, ¿no? Porque en la medida que nosotros abordemos el cambio, va a ser también en la medida que progresemos frente a este, ¿no? Pues bien, si tienes suficiente información para hacer un plan de negocio de tu idea, es que ya es demasiado tarde. Bill Gates. ¿Qué quiere decir con esto, no? Cuando uno la piensa, la repiensa, a veces hemos pasado por momentos en los que hemos tenido la idea y hemos procrastinado, ¿no? Hemos dejado de lado, más adelante, luego, hemos estado en esta situación, ¿no? De decir mañana, pasado, luego, ¿no? Y seguir buscando información y seguir buscando información y así se pasaron los meses y los días. Bien, cuando ya se tiene una gran cantidad de información sobre ese tema, es porque claramente ya ha habido alguien más que ha abordado ese tema. Por eso es que se encuentra tanta información, ¿no? Entonces, a eso justamente hace referencia Bill Gates. Si tienes suficiente información para hacer un plan de negocio de tu idea, es que ya es demasiado tarde. El sector está ya congestionado, ¿no? Hay bastantes personas que ya se orientaron justamente a esa idea, ¿no? Y lo que probablemente, pues, no represente una gran ventaja para ti que quieres iniciarte en eso, ¿no? La mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre. Albert Einstein, ¿no? ¿Y qué trae a colación, ¿no? Esta frase de Einstein, ¿no? Que nosotros vamos a abordar el ámbito de las ideas, vamos a desarrollar, ¿no?, esta innovación en la medida que tengamos también abierta la mente. Y justamente esto habla de forma bastante directa con la gestión de cambio, ¿no? Si nosotros queremos, ¿no?, establecer, por ejemplo, hoy un emprendimiento innovador, es imposible que no adoptemos la tecnología. Imposible, ¿no? Imposible que estemos pensando que para poner un negocio necesariamente necesitamos de un ambiente físico a comprar o alquilar. Es imposible, ¿no? Porque, de hecho, ¿no?, las rentas, por ejemplo, en los locales físicos, es lo que más quita en utilidades a un emprendedor, porque primero tiene que pagar la renta, luego el pago a sus trabajadores y luego ya vienen las ganancias, ¿no? Entonces, cuando Einstein hizo mención de la mente abierta, por decir así,
hacía mención claramente a que se adopte la gestión del cambio, ¿no? A que no pongamos resistencia a algo tan natural como es ir acorde con la realidad actual. Los tiempos vienen cambiando y necesitamos abordar ese cambio, ¿no? Bien. Innovar es encontrar nuevos o mejorados usos a los recursos de que ya disponemos, ¿no? Y es que muchos piensan que innovar es crear desde cero algo extravagante o algo que nunca antes se haya visto, y eso no es así. Innovar es encontrar nuevos, sí, en algunos casos, o mejorados usos frente a lo que ya hay o a lo que ya se tiene, ¿no? De repente hay algo que ya está en funcionamiento, de hecho puede funcionar bien, pero si yo innovo frente a esa herramienta, podría funcionar mucho mejor, ¿no? Y en la medida que esto se dé, es que se configura el ámbito de la innovación, ¿no? Entonces, no siempre innovar es que sea un producto novedosísimo, ¿no? O un producto, pues, que sea lo último, lo máximo, que nadie en su vida lo haya visto. No. Innovar también parte por dar un valor agregado, de repente, frente a lo que ya se tenía, ¿no? Pero ahora con una funcionalidad que claramente otorgue un mayor beneficio. Pasamos de la filantropía a la responsabilidad social empresarial y a la sustentabilidad, y ahora hay que pasar a la creación de valor compartido, Porter, ¿no? Hoy hablamos de que en términos de emprendimiento se habla también de responsabilidad social compartida, ¿no? ¿Por qué? Porque en la medida que generemos valor agregado a todos los actores de una organización, llámese eh, directivos, inversionistas, colaboradores, clientes, proveedores, en la medida que se aborde, ¿no? Este valor para todos estos actores, es que realmente va a haber, ¿no?, un progreso, una escalabilidad, una sustentabilidad en términos de operaciones para la empresa, ¿no? Si solamente queremos ganar para nosotros como organización, estamos muy mal, ¿no? Los colaboradores que ven que la empresa no apuesta por ellos son colaboradores que van a fugar rápidamente a otras empresas, ¿no? Obviamente, si estos colaboradores tienen esa percepción de la empresa, los clientes finales también van a tener la percepción de la misma, ¿no? Entonces, no va a existir en este ámbito esa creación de valor que de hecho hoy en día es más necesaria que nunca, ¿no? La creación de valor hoy se ha vuelto indispensable, ¿no? Y necesaria para todos los actores, no solamente para la misma empresa, sino para todos los actores. Bien, tenemos entonces que los emprendimientos en el Perú, sin duda alguna, hoy se configuran como algo latente, algo permanente, algo en lo que diversas personas hoy están apostando, ¿no? Vemos que muchos, por ejemplo, emprendimientos han salido de estudiantes, ¿no? Estudiantes de las universidades, ya ni siquiera de profesionales graduados, ¿no? Sino de estos muchachos, ¿no?, que hoy en día de hecho están estudiando, pero ven una necesidad permanente, una necesidad latente, ¿no? Y de las que no son ajenos ni son indiferentes tampoco, ¿no? Entonces, el programa Startup Perú se ha ampliado y ofrece actualmente capital semilla y fomento, pues, para la creación de redes de inversores ángeles, ¿no? Perú también ha impulsado la creación de startups derivadas de la investigación científica con un concurso gestionado por Concitec, por ejemplo, ¿no? Y es que a diferencia de años pasados, ¿no?, los emprendimientos en el Perú hoy en día sí tienen cómo financiarse. Antes, las personas, pues, que querían apostar por alguna idea, materializarla, era con su propio dinero, ¿no? No había tanto apoyo como hay hoy en día, ¿no? Y hoy en día el apoyo incluso no solamente es en el ámbito nacional, sino también internacional. Hoy tenemos organismos internacionales apoyando económicamente a emprendimientos, por ejemplo, para ayudar con la pandemia, ya sea con el tema de la vacuna, ya sea con los respiradores, ya sea con los oxígenos, ¿no? Entonces, hoy
tenemos muchas más oportunidades de las que se tenían hace muchos años atrás, ¿no? Parte importante de las startups peruanas se ven en la necesidad de levantar pues capital en el exterior. Lo que ya les decía, no solamente el apoyo es en nuestro país, sino también de organismos internacionales, ¿no? Desde etapas bastante tempranas, debido a la falta de financiamiento, ¿no? De Venture Capital local. De hecho, en 2019, el porcentaje de inversión extranjera alcanzó un 33%, casi 3 veces más que en el 2018. Y es que el tema de los emprendimientos no es ajeno, ¿no?, a los países vecinos ni a instituciones internacionales. Es cada vez más bien una constante, ¿no?, de apostar por talento que contribuye en beneficio de la población, que contribuye claramente a cubrir una necesidad que es indispensable, ¿no? Entonces, hoy hablamos de que el tema del emprendimiento ya no se va a gestar de una forma individualizada, ¿no? Ni se va a dar para una sola persona. Hoy aborda, ¿no?, un ámbito más global, ¿no? El Perú es considerado como el quinto país con mayor número de emprendimiento en etapa temprana a nivel mundial. Esto, de acuerdo con los resultados del informe anual, ¿no?, del GEN. Y según pues el informe anual del GEN, una de cada 4 peruanos mayores de edad se encuentra poniendo en marcha un negocio o ya es dueño de este, ¿no? Entonces, si hacemos números, ¿no? 1 de cada 4 peruanos ya se encuentra al menos encauzado en este ámbito de emprendimiento, en este ámbito de sostenibilidad, ¿no?, frente a una coyuntura tan dramática como lo que estamos viviendo. Sin embargo, aún esto resulta insuficiente en términos de emprendimientos. Bien, en base a esto es que hoy tenemos estos procesos, ¿no?, o estas etapas por las que pasa pues un emprendedor, ¿no? Tenemos, por ejemplo, emprendedores potenciales, que hace referencia pues a la población en general. Todos, de alguna u otra manera, tenemos aquel emprendedor potencial dentro, ¿no? Podemos lanzar un emprendimiento, ¿no? Podemos contribuir de alguna manera, ¿no? Pues bien, ¿dónde se constituye aquella actividad emprendedora en etapa temprana? Pues con los emprendedores nacientes, desde donde ya parte una concepción, ¿no?, donde ya hay involucrados en la puesta en marcha de un negocio, ¿no? Luego ya viene pues el nacimiento del negocio mismo y ya se habla de emprendedores nuevos, ¿no?, donde de hecho ya son pues dueños de negocios que tienen pues menos de 3 años y medio en funcionamiento o en el mercado, ¿no? Y luego ya se habla de emprendedores establecidos, que son aquellos dueños, gerentes de negocios con más pues de 3 años y medio, y ya se habla de una consolidación, que en muchos casos, como el de esta crisis que nos ha premiado, también ha caído en una descontinuación del negocio. Y para aquellos que realmente han perdido, entre comillas, todo, ¿no? Vuelven pues a foja de emprendedores potenciales, ¿no? Bien. Razones específicas detrás del emprendimiento en etapa temprana. Y es que siempre nos hemos hecho esa pregunta, ¿no? ¿Por qué queremos emprender? ¿Por qué queremos lograr, ¿no?, el emprendimiento? Pues bien, muchos desean definitivamente incrementar sus ingresos, otros desean pues una mayor independencia y otros desean mantener sus ingresos. Es decir, muchos de ellos quieren tener su negocio pues independiente, ¿no? Cualquiera que sean las razones o el motivo, ¿no?, detrás de estos emprendimientos, sin duda alguna tienen un fin o deben de tener un fin claro, un objetivo claro, abordar una necesidad que contribuya a mejorar a la población. Las MIPES y la pandemia. Sabemos que los emprendimientos hoy en día representan un gran porcentaje de las personas empleadas, ¿no?, que de hecho cuentan con un empleo. Pues bien, el peruano en el 2020 señaló que las MIPES desempeñan pues un papel central en el desarrollo de la economía nacional. Y es que estamos hablando que en un país como el nuestro, donde el 70% de personas no trabajan,
¿no? Formalmente, las MIPES representan una alternativa justamente para un empleo pues decente, ¿no? Tenemos datos oficiales que nos revelan una cruda realidad, ¿no? Las MIPES constituyen más del 99% de las unidades empresariales en el Perú, ¿no? Crean alrededor del 85% del total de puestos de trabajo. Generan aproximadamente el 40% del Producto Bruto Interno. Es así que el Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF, crearon pues medidas económicas para apoyar a las MIPES, sobre todo en estos tiempos de crisis y de pandemia, ¿no? Sin embargo, vista ya la realidad, esto no ha sido suficiente, ¿no? Pero vemos que las MIPES contribuyen con gran porcentaje de los puestos de trabajo en nuestro país, ¿no? De ahí que justamente se requiere el apoyo vital a los emprendedores, ¿no? Que son aquellos que justamente brindan trabajo a otras personas, ¿no? Tenemos dentro de la Asociación Peruana de Capital Semilla y Emprendedor, ¿no? A todas estas organizaciones, muchas de ellas ya conocidas, como la startup UPC, por ejemplo, el Emprende UP, que es de la Universidad del Pacífico. Y es que en medio de esta coyuntura, en medio de esta situación, ¿no? Las universidades son justamente aquellas entidades que están actuando de una manera bastante responsable, ¿no? En ese sentido, les proporcionan también a sus egresados la posibilidad, ¿por qué no?, de gestionar un emprendimiento con el apoyo, ¿no?, de personas que trabajan dentro de la universidad, ¿no? Personas especialistas dentro de las materias. Tenemos también a la Universidad de Piura, también a Huayra, ¿no? Muchos de ellos ya son bastante conocidos, ¿no? Pues bien, vamos a ir a la parte de casos prácticos. La Startup Perú, ¿no?, viene apoyando, ¿no?, ya durante varios años, ¿no?, a diversos emprendimientos. Tenemos desde emprendedores innovadores, ¿no?, hasta emprendedores pues dinámicos y también de alto impacto. Y es que cuando se constituye, ¿no?, una convocatoria para emprendimientos, estos se dan en base justamente a categorías, ¿no? Y en base a eso justamente es que se da este margen de apoyo económico. Pues bien, tenemos el top 10 de las startups peruanas, ¿no? Que contra todo pronóstico también tienen, ¿no?, una importante participación en el ámbito laboral. Por ejemplo, tenemos a Estilo Mío, Magnolia, Cine Papaya, en realidad ha tenido una gran acogida, ¿no? Mi Media Manzana, ¿no? Baby Cuy, Cuponeidad, ¿no? Todo eso es de Perú, ¿no? PQS, Fundación Romero, ¿no? Base Place, Domus, ¿no?, que es esta página para ver pues viviendas, y Compara Bien, ¿no?, .com. Bien, tenemos también el ranking pues de países con más startups y, bueno, lo lidera ya por varios años consecutivos Estados Unidos, ¿no? Y tenemos a países presentes como India, Reino Unido, Indonesia, ¿no?, Brasil, España, Colombia, Canadá, ¿no? Tenemos también dentro del ranking pues global, ¿no?, a empresas que muchas de ellas bastante conocidas también, como HubSpot, MailChimp, Eventbrite, Twitch, ¿no?, etcétera. Entonces, de hecho, algunas de estas empresas iniciaron simplemente como ideas, ¿no? Por ejemplo, Cine Papaya inició así, ¿no? A veces se colgaban las páginas de los cines, no había cómo ver, pues, el tema de las películas, ni cuánto costaba, ni mucho menos, y es así que justamente inicia Cine Papaya, ¿no? Entonces se le fue pues sumando más aplicaciones y luego se convirtió en un grande, en un gigante, ¿no? Se llegó a valorar por varios miles de soles, ¿no? Tenemos startups con alcance pues regional dentro del ámbito de nuestro país, ¿no? Tenemos que incluso muchas de ellas ya realizan operaciones fuera, ¿no? Fuera de nuestro país. Tenemos a Creana, tenemos a Chasqui, a Juntos, ¿no?, que es esta plataforma donde se pueden comprar diversos productos.
Tenemos a Runa, a Cuántico, a Certica, ¿no? Y tenemos en realidad varias startups, todas ellas naciendo de una idea, ¿no? Nada fue al azar, nada vino porque sí, todas partiendo de una idea que claramente luego llegaron pues a materializarse, ¿no? Tenemos también el top 15 de las 500 startups, dentro de las cuales figura nuestro país también con BioFab, ¿no? Codepicnic, ¿no? Nuestro país, Cursos Totales, por ejemplo, que también es bastante conocida, ¿no? Y tenemos otros países, porque top 15, ¿no? Engloba a Latinoamérica. Tenemos también startups de Colombia, de España, México, Argentina, ¿no? Etcétera. Tenemos también a Perú Incuba, que justamente brinda apoyo en términos de emprendimientos, ¿no? De incubadoras, ¿no? Para esta gestión de negocios, ¿no? Es una asociación civil sin fines pues, de lucro que busca unir de manera gremial a las instituciones con incubadoras de empresas peruanas. Actualmente cuenta con 18 instituciones que están pues obviamente asociadas, ¿no? Entre incubadoras e inversionistas que promueven la relación entre la generación de conocimiento y la actividad empresarial en el país. Tenemos, como ya lo habíamos visto, justamente las instituciones que forman parte de la Asociación de Capitales Semillas, a incubadoras que de hecho se enmarcan en el ámbito de responsabilidad social, ¿no? Porque anteriormente las universidades sacaban pues profesionales, ¿no? al ámbito laboral, pero de hecho muchos profesionales no conseguían trabajo, ¿no? Y lo que en realidad se buscaba es que eh, sus egresados salgan, ¿por qué no?, ¿no? Con emprendimientos ya más sólidos, ¿no? Con algo mucho más concreto, ¿no? Es así que justamente las universidades hoy en día constituyen, ¿no? Aquellas incubadoras que proporcionan justamente eso a sus egresados, ¿no? Tener la posibilidad de que ellos mismos formen su negocio, ¿no? Y que claramente pues no terminen pateando latas, ¿no? Porque es lo que no se quiere. Pues bien, tenemos por ejemplo a la UPC con su startup UPC, que ha sido ganadora, ¿no? De incubadoras 2.0 en Innovate Perú, por ejemplo, ¿no? Tenemos que el año pasado también se lanzó esta última incubadora, que es WeChat, de la Universidad Continental, ¿no? Que es una incubadora, pues, de startups y negocios de alto impacto, ¿no? Y de hecho, ¿no? A pesar de la pandemia, pues fue lanzado. Sin embargo, las operaciones las viene realizando de manera virtual, ¿no? Tenemos también la lanzada por la Universidad de Piura, que es la Hub UDED, ¿no? Donde también tiene cifras importantes de apoyo a sus egresados, ¿no? A los emprendedores. Pues bien, esto ha permitido claramente que muchos de sus egresados hoy ya cuenten con sus negocios propios, ¿no? Están en ese ámbito de, muchos de ellos, de escalabilidad y de permanencia, ¿no? Bien. Tenemos sin duda alguna esta aplicación que, como les digo, para mí es una de las mejores, ¿no? En términos de emprendimiento, sobre todo en este ámbito de pandemia, ¿no? Porque refleja lo que deben de reflejar los emprendimientos, ¿no? Que es responsabilidad social, que es el beneficio a la comunidad. No se trata solamente de lucrar, sino también de proveer una herramienta a diversas personas que están pasando por momentos difíciles, ¿no? Estamos frente a una situación en la que ha habido una especie de exterminio humano, ¿no? Y este tipo de emprendimientos definitivamente contribuyen, ¿no? A que haya en muchos casos una especie de alivio y, ¿por qué no?, incluso salvar hasta vidas, ¿no? Que es realmente lo que se quiere, ¿no? Lograr que realmente constituya, ¿no?, un beneficio para la población. Esta aplicación es hecha por estudiantes universitarios que aún no terminan la carrera, de diversas universidades que tienen mucho más sentido de responsabilidad social que muchos de las autoridades que tenemos, ¿no?
enmarcan todos sus esfuerzos justamente para ayudar pues a la población, ¿no? Bien. Y finalmente tenemos para ustedes la incubadora de negocios que hoy tiene CAMEX, ¿no? CAMEX también conocedor de aquella responsabilidad que tiene pues con sus egresados y tiene también con el público en general, ¿no? Es que hoy en día ha lanzado la incubadora de negocios. ¿Por qué? Porque somos conscientes, ¿no?, de que hay muchas ideas que se quedan en eso, ¿no? Y hay muchas ideas que podrían aportar incluso con el beneficio de la población. Entonces, ¿por qué dejarlo ahí? En simplemente ideas, ¿no? ¿Por qué no más bien materializarlo, ¿no? ¿Por qué no contribuir, ¿no? Con concretizar, ¿no? Este tipo de emprendimientos. Entonces, ha lanzado esta incubadora de negocios puesta hoy en día para ustedes, ¿no? Tienen allí los datos con los que se pueden comunicar y de hecho, ¿no?, les pueden proporcionar mayor información. Y es que cuando hablamos de conocimientos, cuando hablamos de estudios, ¿no?, no solamente es un ámbito pues de generar negocios y ya, ¿no? Hay siempre un tema de por qué no explotar a grandes talentos, ¿no? El potencial, de hecho, todos lo tenemos de alguna u otra manera. Lo que nos hace falta es potenciar aquel talento, ¿no? Pues bien, es todo por hoy. Les agradezco por su atención y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.